Hermanos, muy buenas tardes. Tengo las 5 de la tarde, 58 minutos. Ya 2 minutos para las 6 de la tarde aquí, o noche, mejor dicho. Hoy día es noviembre 19 del 2021 y estamos ya una semana que aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar hoy día es la influencia que tuvieron los reformadores en la creación de esta nación. Y es necesario que usted sepa. Por ejemplo, una vez alguien me preguntó y me dice, ¿cuáles son los efectos de la reforma? Alguien me dice, dime algo en la economía, en la política, algo que yo pueda ver tangible, que al menos uno puede decir, bueno, valió la pena que la reforma existió. Bueno, le señalé lo siguiente. Número uno, le señalé la creación de las libertades políticas en Europa, dentro del Sacro Imperio Romano. Recuerde, Sacro Imperio Romano. Si usted estudió historia y ha sido una persona curiosa en los asuntos históricos de la vida, de la historia, el Sacro Imperio Romano fue el milenio en Europa. Eso usted tiene que ilustrarse y conocer. Bueno, yo le estoy enseñando eso. Una división en la economía, en la política, en la geopolítica, en lo social y obviamente en lo religioso. Número 2, Escocia. Número 3, Inglaterra. Pero lo más sobresaliente de todo y que hasta ahora es evidente en todo aspecto del mundo es la creación de los Estados Unidos de América. Y ese tema vamos a verlo hoy. Y antes de proseguir, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Tu amor es grande y poderoso y que esta hora sea de bendición, iluminación y también de entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la Reforma 1517, viene a Juan Calvino 1537, y luego viene todo lo que viene en la Reforma en Ginebra, Estrasburgo, Francia, ¿no? Alemania, ¿no? Los países escandinavos, en Holanda, Bélgica, Escocia, nunca se olvide, Irlanda y Inglaterra. Bueno, ya en 1600 ya murió Calvino, ya murió Lutero, ya murieron los principales reformadores del siglo XVI. Y le preguntan a usted, a ver, usted que es reformada presbiteriana, le pregunta el vecino, la vecina, en el mercado. Dice, ¿por qué eres presbiteriano? ¿Por qué eres presbiteriana? A mí me lo han hecho. A mí me lo han hecho. Ahora, las personas que le hacen no es tanto porque realmente quieren saber, es curiosidad, ¿no? Es como decir, oye, ¿qué está pasando allá? Y ya nada más, no les importa. Sea verdad o no la respuesta, solamente es así. Así es la gente común y corriente. Así son. Cuando le dicen, oye, ¿cómo estás? No es que realmente le importa, es simplemente algo, es un saludo normal. Que usted, oh, mira, que estoy mal, que por aquí. Oh, bueno, pues por aquí. O sea, el cómo estás no implica de realmente cómo estás, sino como decir, hola. Entonces, cuando alguien le pregunta, oye, ¿tú qué crees? No es que realmente quieren ellos investigar y saber toda la teología y la historia de tu fe. Pero es bueno que uno le diga por qué cree lo que cree. Bueno, el presbiterianismo, ¿no? Digamos, el puritanismo, son los efectos de la Reforma en Europa. Y específicamente cuando tiene que ver con los puritanos en Inglaterra, se llamaba los teólogos ingleses
que querían traer la reforma, ¿no?, a Inglaterra, querían hacer, digamos, como sucedió en Escocia, en Ginebra, ¿no? Y fue una lucha política, por eso que religión y política, vuelvo a repetir, religión y política están así, entrelazados, religión y política. O sea, no, el hecho de decir Estado laico es una broma, porque uno va a gobernar de acuerdo a su filosofía de gobierno. Es imposible que exista un Estado laico, porque si pongamos que me elijan a mí de gobernador, ¿ustedes creen que yo voy a dejar de lado mis principios presbiterianos y decir, bueno, a partir de ahora soy laico? No, al contrario, son mis principios presbiterianos bíblicos y me van a hacer gobernar de una forma justa que yo creo que tiene que ser. O sea, no puedo yo decir, bueno, ya no más Biblia, ya no más esto, yo ahora soy laico. Eso es una ilusión. No se puede hacer eso. Es más, el que dice, bueno, pero yo no soy religioso, soy ateo, bueno, eso es tu religión. O sea que estamos igual, tú tienes tu religión, yo tengo la mía. O sea, no existe eso de Estado laico. Los principios guían a la necesidad de hacer esto es justo. No, es lógico. Así es. Entonces, en 1600, cuando estaba ahí el rey James en Inglaterra, católico, él odiaba a los puritanos. Entonces él pasa una ley diciendo que tiene que conformarse a la religión de ellos, y si no les castigaba. Tenían que ir a las congregaciones los días de domingo, usar el libro de oración. O sea, no era fácil en ese entonces, era una obligación. Hoy en día no es obligación. Usted quiere, se va a la iglesia si quiere. No le van a dar una multa. Normal. Si usted tiene una iglesia, si quiere va, si no, no. Si quiere lee la Biblia, si no, no. Para que se den cuenta la libertad, ¿no?, que los cristianos en esta parte gozan. No, yo leo la Biblia. El pastor dice, no, eso es exagerar. Mucha exageración que tengo yo que leer la Biblia media hora. No, eso es fanatismo. Estudiar es fanatismo. Hacer un cuestionario es fanatismo. No, yo simplemente leo un texto, lo dejo ahí y el resto le doy de comida tal vez al gato, al perro, o nomás me siento a mirar el sol. Eso es libertad. Porque el resto es fanatismo. ¿Para qué tanta cosa? ¿No? Para eso me salí del catolicismo, para hacer lo que yo quiero, ¿no? Mentalidad evangélica, ¿no? En Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. ¿Para qué tanta cosa de leer? Si ya me sé un versículo, Juan 3:16, suficiente con eso. Suficiente. Bueno, le voy a decir algo. En Europa no pensaban así los cristianos. En Europa, durante el siglo XVI, los que aceptaron la fe reformada nunca tuvieron en mente eso. Para ellos, estudiar la Biblia, creer de verdad, lo tomaron en serio, no estaban jugando como jugamos aquí. Aquí se juega, en México, Centro y Sudamérica, dentro del evangelicalismo es un juego. Sí, es un juego, de verdad. Ese es un juego. En Europa no era juego, porque era tu fe o la muerte, una de los dos. Tu fe o la muerte. O sea, era serio. Claro, había gente que lo tomaba en juego, pero eran mediocres, ellos no se fían para nada. Pero aquí en ese tiempo es lo contrario. Son pocos los que toman en serio y la mayoría juega. Para que se den cuenta. En ese ambiente entonces de persecución, es como los que querían reformar y no pudieron, se separaron de la iglesia estatal, llamados los separatistas. Y vienen aquí a esta parte del Atlántico, el norte de América. Entonces, cuando ellos vienen ya saliendo de allá, antes de salir de allá de Inglaterra,
No fue fácil, tenían que dejar su familia, su nación, vinieron a una tierra inhóspita, desconocida, salvaje, decían, ¿a dónde vamos? Entonces, justamente esa idea, esa imagen, esas israelitas de Éxodo, esto es que es América del Norte. Los peregrinos se compararon con los israelitas del Antiguo Testamento en la Biblia. No, ellos decían, somos el pueblo elegido de Dios, igual que los israelitas. Todo el concepto y la narrativa del libro de Éxodo, que escaparon de la esclavitud de Egipto, vagaron por el desierto, renovaron su pacto con Dios en el monte y reclamaron la tierra prometida de Canaán. Todos esos elementos eran parte de los peregrinos y de los puritanos, ¿no? Al igual que el éxodo de los israelitas, los separatistas ingleses o puritanos habían abandonado lo que veían como una situación opresiva en Inglaterra, ¿no? Degradante, no podían adorar libremente, y vinieron aquí a esta parte del Atlántico para empezar una nueva vida en América, en el norte de América, ¿no? Ellos se consideraron el pueblo de Dios y los Estados Unidos se convierten en la tierra prometida. Tienen que entender esto aquí. Tierra prometida. Así es. Ustedes están recibiendo historia de los Estados Unidos. Y esto se tiene que saber porque el Evangelio entra en un contexto político. O sea, el Evangelio viene justamente, es cierto, de Jerusalén, la Reforma viene de Europa y viene aquí, a los Estados Unidos. Entonces, en respuesta a ese amigo que me preguntó cuál es la evidencia o efectos de la Reforma, yo le dije, Estados Unidos de América. Sí, eso es. Los Estados Unidos de América es el fruto de Juan Calvino, a través de sus hijos, que son los puritanos y son los peregrinos. Así. Eso lo conocen los historiadores. Así es. Eso está en la historia marcado y nadie lo puede negar. Los Estados Unidos es el fruto del trabajo de Juan Calvino en Ginebra. Sí, eso es. Así literalmente. Los peregrinos se vieron como los israelitas en el desierto. Cuando llegaron aquí, soportaron pruebas severas durante el primer año de la colonia en Estados Unidos, carecían de comida, de ropa, suministros, refugio, enfrentaron un invierno crudo, más de la mitad de los pasajeros murieron por el invierno crudo, eran como 100, menos de 50 sobrevivieron el primer mes, por eso que en 1621, en noviembre, ya esta fecha, ellos se reúnen y dan gracias a Dios, la primera celebración de acción de gracias, porque Dios los pudo proteger a ese grupo el primer invierno que pasaron aquí. Y de ahí por eso que el próximo jueves aquí en los Estados Unidos a nivel nacional celebramos el Día de Acción de Gracias. Pero el Día de Acción de Gracias que celebran ellos, ¿no? El Día de Acción de Gracias que celebran ellos era ya costumbre que empezó con los reformadores en Europa. Eso tiene usted que saber. Uno de los grandes errores que los evangélicos hicieron cuando vinieron aquí a México, Centro y Sudamérica, es no enseñar lo que significa acción de gracias. Sí, porque México no tiene herencia evangélica. Eso viene de Estados Unidos. Centroamérica tampoco, ni Sudamérica. Pero entonces los evangélicos en México, Centro y Sudamérica están muchos en cuanto a doctrina, porque acción de gracias parte de las Escrituras. Ahora, hay una razón por la cual los misioneros evangélicos pentecostales de Estados Unidos, que lo celebraron, aquí lo celebran ellos, no trajeron eso a México, Centro y Sudamérica. Porque ellos lo entendieron, no lo van a entender. Eso es cultura americana, ellos lo entendieron así. Pero totalmente equivocados. No es cultura americana. Acción de gracias es cultura reformada. Es cultura puritana. Es cultura presbiteriana. Así que los presbiterianos que vinieron aquí dijeron, bueno, no, porque eso es cultura americana. Incorrecto, no es cultura americana. Es cultura presbiteriana. Están en el libro de adoración pública de 1645 en Escocia. Ahí está. Separar días de acción de gracias. No es americano. Es escocés presbiteriano. Es puritano inglés. Y eso no se enseñó. Si hubieran venido aquí, ¿no?,
los evangélicos y sectarios pentecostales de Estados Unidos, donde ellos lo celebran, aquí lo celebran, todos celebran Acción de Gracias aquí, todos, y cuando digo todos, 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 ¿ok? Hubieran dicho, bueno, esto no es solamente cultura americana, sino es reforma, al menos los reformados, hubiera sido diferente, pero no hay eso, pero es parte de eso. En su diario que escribió el líder de los peregrinos, William Bradford, dice lo siguiente: nuestros padres eran ingleses, hablando de los puritanos, miren, de la reforma de Calvino. Esto es increíble, de la reforma de Calvino, dice, nuestros padres eran ingleses, cruzaron el gran océano, estaban listos para aparecer en el desierto, pero clamaron al Señor, y Él escuchó su voz y miró su adversidad. Sí, los que han sido redimidos por el Señor muestran cómo los ha librado de la mano del opresor, hablando del rey de Inglaterra. Tienen que entender esto, ¿no? Cuando vagaron por el desierto y se apartaron por el camino y no encontraron ciudad en que habitar, tanto hambrientos, sedientos, su alma se sintió abrumada en ellos. Confesaron ante el Señor y su misericordia y sus maravillas ante los hijos de los hombres. Afortunadamente, los peregrinos aprendieron, fíjese, a diferencia de otras colonias, a plantar maíz. Ellos aprendían a plantar maíz. Los ingleses que vinieron aquí, bueno, allá en Inglaterra no lo hacían, pero aquí tuvieron que aprender porque los nativos le enseñaron a plantar maíz, lo como se llama en otro lugar elotes, ¿no? Maíces. Ponían maíz, comenzaban a hacer cultivos, aprendieron, los indios le enseñaron cómo cultivar la tierra, ¿cómo se llama eso? La calabaza, ¿no? Redondita la calabaza, y otras hortalizas más de cultivos. Y también eso les ayudó mucho a confiar en Dios. La fe se reforzó de una manera providencial. El otoño siguiente entonces ya no fue como el primer otoño, porque ya estaban preparados, ya tenían comida en sus almacenes, abundante cosecha. Entonces así fue, como le dije a este amigo que me pregunta los efectos de la reforma, así fue como en los Estados Unidos de América se formó, teológicamente reformado calvinista, y del punto de vista geopolítica económica, comenzaron a trabajar la tierra. No dependieron del gobierno, dependieron de ellos mismos, lo que se llama autogobierno. Autogobierno. Y era fácil para ellos, ¿por qué? Porque ellos tenían las escrituras. Israelitas, por eso se veían ellos como los israelitas. Entonces ellos se vieron que había mucha similitud con los israelitas del Éxodo, con respecto a sus experiencias, ¿no? En la inmigración, cuando vinieron a asentarse aquí a una tierra inhóspita que no conocían, aquí en el Atlántico, ¿no? Confiando en Dios, todos. Ahí no es que, pero a ver, si yo quiero, hoy voy a estudiar la Biblia. Cada primer día de la semana, que se llamaba el sábado cristiano, los ministros, si usted no iba a la congregación, sí, ¿quién es? Soy el pastor. Nadie decía nada. Hoy el pastor está ahí. Abra la puerta. Y abría la puerta. Venido a verles porque no han estado en la iglesia usted y sus 10 hijos. Y había 2 bancas vacías para usted, su esposa y sus 10 hijos. ¿Me puede decir por qué? Y así era. Ahora, ¿por qué muchos en Estados Unidos, los ateos, los marxistas, los liberales, dicen, no, que los peregrinos puritanos eran fanáticos, extremistas, así lo critican, ¿no? No, que ellos eran así. Bueno, es que no entienden que los puritanos tomaban en serio la religión. Ellos no estaban jugando
ahí a los palotes, que yo me escondo, que por aquí no. Nada de esas cosas que el evangelicalismo moderno de Estados Unidos ha importado a México, Centro y Sudamérica. Porque, amigo evangélico, le voy a decir una cosa, escúcheme bien. Escúcheme bien. ¿Usted es de México, evangélico? Sí, muy bien. Es un país grandísimo, México. ¿Usted es Centroamérica? Muy bien. El resto, sudamericanos, Colombia, Ecuador, muy bien. Evangélico. Dejaron el catolicismo, porque dicen que ahí está el Papa, por aquí, que por allá, pero... Ok. La religión de ustedes, amigo evangélico, escúcheme bien, ¿ok? Escríbalo. No viene de Jerusalén. Y esto lo he repetido siempre, y siempre lo voy a repetir porque como que el evangélico no le entra. Es de Estados Unidos de América. Escúchelo, por favor. Sí, escúchelo, eso es la verdad. Eso es la verdad. Usted sigue religión norteamericana. Sí, usted puede ser muy mexicano, pero su religión es de Estados Unidos. Usted puede ser muy, soy nacionalista de Sudamérica. Sí, pero su religión evangélica es de Estados Unidos. ¿Ok? Nunca se olvide, por favor, eso. Nunca se olvide, porque eso es así. Así es. Los puritanos tomaron en serio su fe cristiana. Si iba usted a la congregación, ¿quién es? Soy el pastor. Vine para hablar con ustedes. Muy bien, pase. Ustedes estuvieron en el culto, muy bien. Usted con sus 15 hijos, todos bien, tranquilos. Ahora les voy a preguntar lo que yo prediqué. Entonces todos estaban nerviosos. A ver usted, hermana. Dígame lo que yo hablé hoy día en el sermón. Por eso estaba sentada. Yo asumo que me escuchó. Y no estaba pensando en que tengo que plantar más maíces. A ver tú. El niño, el de 7 años. Dime cuál fue la introducción de mi sermón. A ver tú, niña, la de 15 años. Sí. ¿Cuál fue la conclusión de mi sermón? A ver, hermano, usted. El catecismo, ¿se acuerda la primera pregunta? ¿Cuál es la respuesta? El pastor iba de casa en casa para asegurarse de que los que estuvieron sentados no estuvieron pensando, a ver, que estoy mirando allá un toro, que voy a comer, no, sino que estuvieron escuchando atentamente el sermón que duraba hora y media. No, esta es cosa seria, hermano. La religión entre los puritanos no era cosa de juego. ¿Ok? Hoy en día juegan, cantidad juegan. Y es una reverenda vergüenza. Así se los digo directo. ¿De dónde sacaron ese concepto de acción de gracias? Calvino, Lutero. Ellos lo sacaron de la Escritura. De la fiesta de los tabernáculos que está en Levítico 23. Y lo voy a poner acá. Levíticos 23. Aquí usted va a aprender lo que tal vez su pastor no le enseña. Y tiene que tomar ventaja, ¿ok? Porque no quiero que me diga, ya me olvide. No se olvide. Levítico 23, del 42 al 43, dice, en tabernáculos habitaráis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos.
para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Se dan cuenta, los sacó peregrinos. Yo Jehová, vuestro Dios. Así dice. Yo Jehová, vuestro Dios. Cuando se reunían ahí, ellos cantaban el Salmo 136, oraban, donde daban gracias a Dios, en acción de gracias. Y el Salmo 136 dice, demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque en su gran amor es para siempre su misericordia. Demos gracias al Dios de dioses por su gran amor que permanece para siempre. Ahora, escuchen bien esto. Demos gracias al Señor omnipotente porque su gran amor es para siempre. Los peregrinos, los puritanos, no eran amigos de Navidad, no, que por ahí vi hoy día a alguien que dijo, tolera al que celebra la Navidad, y tú tolera al que no lo celebra. O sea, cada uno en su conciencia. Yo no sé quién le dio autoridad. Bueno, entre evangélicos se dan autoridad ellos mismos, por si acaso, ¿no? Cada evangélico le da autoridad a uno, a todo el mundo le da autoridad. Como que si no tuvieran pastor y no obedecen a su pastor. Eso es lo que es algo que me preocupa. ¿Cómo es posible que evangélicos que tienen pastor, una iglesia local, escuchan a los que no son sus pastores, que están afuera, que ponen memes por ahí? Oiga, es como por ejemplo Washer, que habla a todos los evangélicos, pero esos evangélicos tienen pastores. O sea, esos evangélicos, en vez de escuchar a Paul Washer, tienen que escuchar a sus pastores, porque él es el pastor, no Paul Washer. Porque ese es el plan de la Biblia, amigo. Si usted es evangélico y tiene un pastor, no tiene que estar buscando a John MacArthur, Paul Washer. Él no es su pastor, usted. Su pastor es el pastor que está con usted, o sea, su iglesia. Claro, si usted no tiene una iglesia, es diferente, ¿no? Pero hay que ver también y tener criterio. Pero si usted tiene su iglesia, y está el pastor allí, y él allí, y usted va a escuchar al fulano de tal, oiga, eso es toda una mezcolanza. De repente él dice algo diferente a su pastor. Bueno, es que eso se da en el evangelicalismo siempre. Es un mercado abierto. Cada uno cree, escucha, este no, este sí, este no, este sí, no, sí, complemento, no. Así es. Así es. Especialmente cuando se trata con profecía. Hoy día vi uno, evangélico pastor, que habla de profecía diciendo que el COVID y las vacunas todo es de la bestia y que ya va a venir un montón de cosas, todos diciendo amén. El otro dice que no, que eso no es, sino que más bien ya le pusieron un microchip y que eso sí es de verdad. Otro dice que ni es ni uno ni otro, otro dice que ya está en el corazón de uno el anticristo. O sea, sacan ideas descabelladas. Yo digo, ¿cómo es esto? Uno dice esto, uno dice esto, uno dice esto, y todos le ponen el dedito, ponen el corazoncito, ponen amén y un montón de cosas. Oiga, ¿qué hay en la cabeza del evangélico? No, de veras. Estamos hablando así de personas. ¿Qué hay? Yo cuando hablo con ellos, yo les hago esas preguntas. Sí, porque es serio. Para mí la religión es serio. Ay, no estoy jugando como ver la Copa América y no, la religión es algo serio. Porque es mi creencia, es mi fe. Yo tengo que estar seguro 100% en mi fe. Porque yo no voy a estar diciendo, yo creo en Dios, soy de esta iglesia, pero yo no sé lo que creo. Oiga, mejor no creo nada. ¿Ok? Uno tiene que saber por qué. Por eso mi pregunta es a evangélicos, oiga, ¿por qué se salen del catolicismo si van a seguir igual? Honestamente, no soy católico romano. He sido católico romano. Conozco, he enseñado el catolicismo romano. Conozco todas sus confesiones, el catecismo. Pero cuando un evangélico me dice, yo me salí muy orgulloso del catolicismo, y yo le digo, ¿y ya conoces la Biblia? ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Te dan clases de exégesis? ¿Tu pastor conoce esto? Me queda mirando y me dice, no, yo no sé. Entonces, ¿para qué te sales del catolicismo? Sí, honestamente. ¿Para qué te sales si vas a seguir igual?
Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. ¿Qué evidencia hay de que los separatistas puritanos cuando vinieron aquí se creían, se identificaban como la Nueva Jerusalén? Bueno, las constituciones de los Estados Unidos de América. Eran 13 colonias. La primera colonia, por ejemplo, voy a leerse una mente aparte porque es cantidad, me llevaría 5 horas, tal vez más. La colonia de Nueva York dice así, es inmenso, pero dice así: ninguna persona o personas que profesan la fe en Dios por Jesucristo será molestada, castigada, inquietada o llamado a cuestionar por alguna diferencia de opinión, asunto o preocupación religiosa. O sea, ninguna persona. O sea, tenían protección los cristianos protestantes. Y aunque Dios dice protestantes, es los que profesan la fe en Dios. O sea, en general. En general. O sea, la mayoría eran cristianos. La colonia de Massachusetts, por ejemplo, artículo 2 dice, es el derecho, ¿no?, y también el deber de todos los hombres en la sociedad, públicamente, ¿no?, y en diferentes estaciones, adorar al Ser Supremo, al Gran Creador, al Preservador del Universo. Nadie será herido, molestado, nadie será inquietado, castigado, ¿no?, o quitado su libertad por adorar a Dios en la manera y en la forma más agradable a los dictados de su propia conciencia, ¿no? Nadie va a tener que molestar en público ni en privado a los cristianos cuando adoren religiosamente a Dios. Eso es en Massachusetts. O sea que había una protección a todos los cristianos. Reconocieron a Dios en su gobernatura. La colonia de Maryland dice que, como es deber de todo hombre adorar a Dios de la manera que crea más aceptable para él, todas las personas que profesan la religión cristiana tienen el mismo derecho a la protección de su libertad religiosa. ¿Se dan cuenta? La colonia de Delaware era porque ninguna persona puede ser realmente feliz, ¿no?, aunque goce, ¿no?, de la más grande libertad civil, si se le prohíbe su libertad de conciencia, ¿no? Es decir, si afecta su capacidad de adorar a Dios y de su libertad religiosa. Y que el Dios Todopoderoso es el Señor de la conciencia, es el Padre de las luces, es el Padre de los espíritus, es el autor y es el objeto de todo divino conocimiento. Esto es tremendo. Es el autor y la fuente de la fe. Es el autor, el objeto, la fuente de la adoración. El único que ilumina la mente. El único que persuade y convence el entendimiento de los hombres. Oiga, me gusta esto. ¿De qué estado es esto? Esto es del estado, a ver, vamos a ver. Yo les digo inmediatamente, de Delaware. La colonia de Connecticut. Colonia de Connecticut. Se dice que los habitantes aquí son gente pacífica, gobernada de una forma civil, ¿no?, para una buena vida, viviendo de una forma ordenada, conversan bien, ¿no?, para que de esta forma puedan ganar a Cristo, invitar a los nativos del país, para que conozcan y obedezcan al único y verdadero Dios, al Salvador de la humanidad, y conozcan la fe cristiana, el cual son nuestras intenciones reales. Y la razón por la cual estamos aquí en esta colonia. Tremendo, ¿eh? O sea, misioneros. Religión y política están interlazados. Es imposible decir, bueno, yo soy cristiano aquí, pero en la política yo robo. No puede haber eso, aunque existe. Pero no. El creyente va a gobernar de acuerdo, como dice la Escritura.
Por eso que la mayoría en Latinoamérica, los presidentes, no les gusta la religión, porque les gusta robar. Así es. Dice, yo tengo que robar, no voy a estar aquí 4 años de presidente. Si los otros robaron, yo sería un tonto que esté 4 años y no robe. No, cuando me saquen tengo que robar. Esa es la razón por la que están ahí. Colonia de New Hampshire, artículo 5. Cada individuo tiene el derecho natural, el derecho inalienable de adorar a Dios, de acuerdo a los dictados de su propia conciencia y razón. Ninguna persona será molestada. Ninguna persona será molestada. Ninguna persona será perseguida. Ninguna persona se le va a prohibir su libertad de adorar a Dios en la manera que Él quiera, de acuerdo a su conciencia, como le dice. Con tal que no perturbe la paz civil o la adoración de otras personas. En el Senado, esa es la colonia de New Hampshire, en el Senado, nadie será senador si no pertenece a la religión protestante, no católica. No aceptamos católicos. Tiene que ser protestante, o sea, reformado, presbiteriano, puritano. En la Casa de Representativos, ningún político representante de la colonia será representante si no profesa la fe protestante. No aceptaban católicos, reformados. ¿Se dan cuenta? Y el presidente, ahora escuche bien, será de la religión protestante o reformada. Oiga, pero bueno, sí, yo creo en Dios, pero me gusta la carrera de caballos y justo el domingo hay carrera de caballos. Solamente 1 hora. Yo no creo que Dios se va a molestar porque estoy mirando cómo corren los caballos. Bueno, no, Dios no se molesta porque los caballos corren. No, Dios no se molesta por cualquier animal que corra. Pero sí se enoja cuando usted, el día que le pertenece a Él, le está mirando a un burro correr, que es diferente. Así que el presidente tenía que ser una persona piadosa. Y ese es el punto. Uno dice, bueno, eso se da ese tiempo, pero ahora todos son rateros. Bueno, ahora sí todos son ladrones. Y es cierto. Cuando usted elige a un presidente, está eligiendo un ladrón. ¿Sabía usted eso? No, sí, en serio. No estoy exagerando, hermano. Son ladrones. ¿No me cree que son ladrones? Ok. Pero son ladrones, ok. La colonia de Rhode Island. La piedad correcta está fundamentada en los principios del Evangelio. Este es tremendo. Tenemos que dar lo mejor y la más grande seguridad a la soberanía de las naciones. Eso hará que los hombres tengan un corazón fuerte. Porque eso va a ayudar a que a los ciudadanos a asegurar que vivan con gozo, libres, ejercitar en la vida religiosa y en la vida civil, cuando se vive de acuerdo a los principios del Evangelio. Y preservar la verdadera libertad que se encuentra en la verdadera fe cristiana y en la adoración a Dios. Me gusta eso. Me gusta eso. Colonia de Georgia. Decía, todas las personas tienen
la libre expresión y ejercicio de su religión, con tal que no sea repugnante, o sea, a los paganos, y que ayude a la paz y la seguridad del Estado, de la sociedad, cristianismo. No. Y que ellos no van a ayudar o apoyar a alguien que no sea de su secta o religión. Inclusive los profesores tenían que creer en Dios. Hoy en día, ateos, ¿no? Homosexuales, transgéneros. El profesor que es bien hombre se va porque se siente mujer. Y el que se siente mujer, bueno, ahora soy hombre. Marxistas, anárquicos. Y creen en Dios, pero en Dios que es mujer. Ellos dicen, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y quién dice que Dios es hombre? Yo creo en Dios, igual que tú, y tengo mi Biblia. Oh, qué bien, le dice uno. No más que mi Dios es mujer. ¿Cómo que mi Dios es mujer? Sí, porque eso de que Dios es hombre, esa es invención del hombre. Como yo soy mujer, yo veo a Dios como mujer. Porque tiene que haber feminidad, o sea, el Dios hombre no me va a entender mis arranques de ira de mujer. Tiene que ser un Dios, diosa. La diosa sí me entiende todo lo que pasa, las hormonas de las mujeres, porque es diosa. Pero un Dios hombre, no, ese Dios hombre no entiende a las mujeres. Para nada entiende a las mujeres. Eso es lo que se enseña en lo que se llama escuelas públicas. Sí, son escuelas públicas, pero gobernadas por mediocres, gobernadas por gente que absolutamente no sirve para nada. Y allí llevan a sus hijos, a personas que tienen problemas mentales, llamados profesores. Eso es la verdad. ¿Qué más? Carolina del Norte. Voy a tratar de avanzar antes que termine. Ninguna persona. Eso está bueno. A ver, ateos. ¿Cuántos ateos me están mirando? Ateo, ese es para usted. Ninguna persona que niega la existencia de Dios. Eso está bueno, esto me gusta. Ninguna persona que niega la existencia de Dios. Y esto lo que sigue, van a decir, no, usted es intolerante 100%. Por eso que yo no puedo correr como gobernador, porque me sacan al tiro. De veras. Yo no tolero. Primer minuto, a sacarlo, es intolerante. No es diversidad, no tiene una mente de diversificación. Porque no lo tengo, es la verdad. No lo tengo. Ninguna persona que niega la existencia de Dios o la verdad de la religión protestante, ni la autoridad divina del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Pacto, o aquella persona que tenga principios que están en contra de la libertad del Estado, o sea, los anárquicos, comunistas, socialistas que están en los gobiernos, será capaz de tener un oficio y tener la confianza en el departamento civil del gobierno. Oiga, si esto se pone en práctica en este momento en los Estados Unidos, solamente va a quedar, a ver, dos personas o dos grupos, solamente va a quedar dos grupos en la Casa Blanca. Los jardineros, los que cortan los árboles, los que mantienen todo el zacate, el gras limpio, y los que limpian, o sea, los que barren, los que trapean, los que limpian y el baño, solamente ellos se van a quedar en la Casa Blanca. El resto no sirve absolutamente para nada. Se van, porque justamente esto está hablando para ellos. Sí, justamente está hablando para ellos. Esto es los Estados Unidos de América antes del siglo XVIII.
Se dan cuenta la gran diferencia, que las raíces... No, Calvino estuviera feliz si estuviera vivo en ese entonces. Pero estos son la evidencia, el efecto de su doctrina. Carolina del Sur, para avanzar. Toda persona, a todas las personas, sociedades religiosas, que reconocen que existe un Dios y que el estado futuro de premios y castigos, y que Dios es adorado públicamente. Públicamente. Pero ¿qué hicieron en América los comunistas, los ateos, los blasfemos, los marxistas, los anárquicos? ¿Qué hicieron en los Estados Unidos? Fueron a la corte para decir que mencionar el nombre de Dios o leer la Biblia es una violación a la Constitución y a la separación de Iglesia y Estado. Y que poner los 10 mandamientos es ofensivo a aquellos que no creen. Y que hacer la oración del Señor viola la conciencia de los blasfemos y mediocres y socarrones. Por lo tanto, ya no hay lectura de la Biblia en las escuelas, ya no hay oraciones en las escuelas, ni tampoco la recitación de los 10 mandamientos. Bueno, si vienen a la vida los puritanos, o se vuelven a morir, o lo sacan a patadas esta gente inútil. Porque están violando lo que para ellos era fundamental en el gobierno civil: la adoración pública de Dios en el gobierno. La religión protestante cristiana será considerada a partir de ese momento constituida y declarada ser la religión establecida en el Estado. No la religión católica, la religión protestante reformada. Ahora, ¿cuál reforma está hablando? Eran calvinistas. ¿Y de dónde viene el calvinismo? De Juan Calvino. ¿Y qué escribió Juan Calvino? La institución de la religión cristiana. ¿Y qué más escribió? Las confesiones. ¿Y qué más escribió? John Knox, su gran amigo que le respetaba y le quería mucho a Juan Calvino. Y vinieron los presbiterianos con los catecismos. Y trajeron las confesiones de fe de Westminster y otras más. Eso era los Estados Unidos, las bases. Estas son las bases. Y sigue más. Y sigue al final lo siguiente. Una vez establecido como la religión protestante del Estado, dice aquí, cada sociedad estará de acuerdo y se suscribirá en un libro siguiendo los 5 artículos. Hay 5 artículos. Ahora, escuche bien, esto es fundamental. ¿Ok? 5 artículos. Esto es tremendo. Esto está en los libros, esto está en el Congreso, esto es la historia de este país. Que los ateos, marxistas, demócratas, LGBTQ y todo lo demás, lo niegan, lo esconden. Por eso que hay una juventud mediocre, una generación mediocre en este país. Primer artículo, que existe un Dios eterno, solo uno, y que es el galardonador de los que le obedecen y castiga a los que no lo obedecen. Oiga, esto es en el gobierno civil, ¿ok? No es iglesia. Número 2, que Dios demanda, este Dios demanda, que sea adorado públicamente. O sea, en el gobierno, donde están todos los líderes de la nación, adorar al único Dios sin vergüenza. O sea, no hay que tener vergüenza en adorar. Abiertamente, públicamente, al Dios creador.
Número 3, esto está tremendo, que la única religión del Estado sea la religión cristiana. Si eso se pone en este momento, si yo voy al Congreso, sí, mi nombre es César Arévalo, sí, ¿en qué le puedo servir? Soy ciudadano norteamericano, muy bien. Quiero poner una petición ante el Senado de que los 5 artículos que se hizo en 1640 en Carolina del Sur se vuelva a tener en cuenta. Oh, qué bien, ¿y cuáles son? Número 1, que existe un solo Dios y que Él es el único que va a dar galardones a los que lo obedecen y va a castigar a los que no lo obedecen. ¿Cómo? Número 2, que Dios sea adorado públicamente por todos ustedes que están aquí sentados. Que la religión cristiana sea la única religión del país. Que las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son de inspiración divina y que es la única regla de fe y práctica en la nación. Y número 5, que es legal y el deber de cada ciudadano de los Estados Unidos ser llamado y llamar a los que gobiernan, o sea, a ustedes, para que tengan testimonio y presenten testimonio de la verdad en Jesucristo. ¡Pah! Me tiran la puerta, dice, este está loco, se equivocó de lugar, debería ir a una iglesia. No. Los fundadores no escribieron para la iglesia, escribieron para el gobierno. Escribieron para el gobierno. Esto se suprime y se esconde de la educación pública en los Estados Unidos de América. Porque los ateos, los feministas, LGBTB, transgéneros de todo tipo de clase, fluidos, no fluidos, asexual, no asexual, y un montón de tonteras que ponen, odian las raíces cristianas de los Estados Unidos de América. Pensilvania, nadie podía ser gobernante si es que no afirma lo siguiente: 1, creo en un Dios, que es el creador y el gobernador del universo. Él da premios a los buenos y castiga al malvado. Yo reconozco las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento que fueron dadas por inspiración divina. Eso es en Pensilvania. Ninguno podía ser gobernador si no creía esto. Y el estado de Nueva Jersey. Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia dentro de esta colonia, se le deprivará o se le negará del privilegio inestimable de adorar a Dios Todopoderoso de una manera que esté de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. A algo contrario a su propia fe y juicio. Ninguna persona será obligada a pagar impuestos, diezmos o otra clase de dinero a alguna organización, iglesia, que es contrario a su creencia. En otras palabras, la libertad de adorar a Dios de acuerdo a la conciencia de uno. Ahora, esto es solamente muy pequeño, pero para que se den cuenta por qué los que vinieron a este país se consideraron los nuevos israelitas. Porque creyeron firmemente, de corazón, no estaban jugando. ¿Ok? No estaban jugando a la religión. Estos son justamente las semillas que Calvino puso en Ginebra y en Francia, en Escocia, en Inglaterra. Y lo trajeron aquí. Y lo pusieron en todas las 13 colonias, que se convirtieron luego en 3 estados. Y cuando vienen los presbiterianos,
más del 90% del ejército de George Washington eran presbiterianos. Vinieron porque fueron perseguidos en Escocia, mataron a todos sus ministros, sus líderes pastores, a sus presbíteros ancianos, y vinieron aquí a los Estados Unidos de América. Porque sabían que sin las escrituras en el área civil y de la magistratura civil es imposible gobernar. Y así lo entendieron todos. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual los peregrinos separatistas se identificaron con los israelitas y pusieron en práctica, porque lo creyeron, las enseñanzas de las escrituras, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya no hay. América se ha desviado, pero los principios están válidos para que Dios mueva un avivamiento en los corazones, así como lo hizo con esta gente. No es fácil, no es imposible, pero no es fácil. Ya las situaciones han cambiado, hay una religión vacía, el evangelicalismo es una religión del aire, una religión de moda, sin fuerza, es irrelevante. Sí, es la verdad. Tanto en adoración, tanto en gobierno, en teología. Y por eso puse en mi página la pregunta: ¿dónde están los puritanos de verdad? Bueno, entonces con esto vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande, y que esto haya ayudado a entender más cómo tú has trabajado en la historia. Y que levantes también una iglesia fuerte como lo hiciste antes. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Amén.